En la madrugada del 12 de diciembre de 2021, mientras México entero contenía el aliento frente a las pantallas de televisión y las radios transmitían boletines médicos cada 15 minutos, un anciano de 81 años luchaba por su vida en un hospital de Guadalajara. Las calles se llenaron de veladoras, los mariachis tocaron serenatas frente a las puertas cerradas del centro hospitalario, y millones de personas rezaron por aquel hombre que había sido la voz de sus alegrías y sus tristezas durante más de medio siglo. Pero muy pocos sabían que, en esos mismos momentos, en algún lugar de aquella ciudad, ciertos documentos permanecían guardados bajo llave. Papeles que contaban una historia muy diferente de la leyenda oficial, testimonios que nunca llegaron a los medios masivos, declaraciones que fueron silenciadas mediante acuerdos firmados en la penumbra de despachos jurídicos. Vicente Fernández Gómez no fue simplemente un cantante. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras, un símbolo viviente del México bronco y sentimental, el último charro auténtico en una época donde la tradición parecía desvanecerse como humo de cigarro en cantina vacía. Su voz grave y potente se convirtió en el soundtrack de bodas y bautizos, de borracheras y reconciliaciones, de amores imposibles y orgullos heridos. Millones lo amaron con devoción casi religiosa. Pero detrás de esa imagen impecable del ranchero intachable, del padre de familia ejemplar, del hombre que construyó un imperio desde la pobreza absoluta, existía un territorio oscuro que pocos se atrevieron a explorar. ¿Qué sucedió realmente en aquellos episodios que la prensa sensacionalista apenas rozó con titulares escandalosos, pero que jamás fueron investigados a fondo? ¿Por qué testimonios comprometedores desaparecieron de expedientes judiciales? ¿Por qué testigos cambiaron repentinamente sus declaraciones? ¿Por qué ciertos videos fueron borrados de Internet con una eficiencia que sugería la intervención de manos muy poderosas? Durante décadas, la figura de Vicente Fernández permaneció intocable, protegida por un blindaje mediático que pocas celebridades mexicanas lograron construir con tal solidez. Pero ahora, cuando el polvo comienza a asentarse sobre su tumba en el rancho Los Tres Potrillos, emergen historias que cuestionan aquella imagen perfecta, relatos susurrados en voz baja, documentos que revelan las grietas en el monumento. Lo que nadie supo durante décadas fue que aquella caída del caballo en el rancho Los Tres Potrillos no había sido un simple accidente doméstico. La versión oficial circuló por todos los medios. Un resbalón, una mala pisada del animal, la mala fortuna de un hombre mayor que aún insistía en montar como en sus años mozos. Pero en los archivos del Ministerio Público de Jalisco, enterrado entre cientos de carpetas polvorientas, existe un expediente con el código QPR 8342 que jamás fue abierto al público. Un expediente que 3 personas intentaron consultar en los últimos 5 años. 2 de ellas desistieron tras recibir llamadas anónimas. La tercera, una periodista de investigación llamada Gabriela Montesinos, desapareció en circunstancias nunca esclarecidas durante un viaje a Guadalajara en enero de 2022. El expediente contiene fotografías, imágenes tomadas por los paramédicos que llegaron primero a la escena aquella mañana de agosto de 2021. En esas fotografías aparece algo que nunca fue mencionado en los reportes médicos: marcas en el piso del establo que no correspondían con las herraduras del caballo. Huellas de botas militares, según el análisis preliminar que un técnico forense realizó antes de que el caso fuera clausurado abruptamente. Ese técnico, Rodrigo Salazar Mendoza, renunció a su puesto 4 días después y se mudó a Canadá sin dejar dirección de contacto. Vicente Fernández Gómez nació el 16 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, un pueblo que entonces parecía estar fuera del tiempo, donde las tradiciones revolucionarias aún latían en cada esquina y donde los viejos cristeros contaban historias de batallas olvidadas. Su padre, Ramón Fernández Barba, era un hombre de campo, ranchero de profesión pero con conexiones que pocos conocían. Documentos del Archivo General de la Nación
revelan que Ramón mantuvo correspondencia durante años con figuras del antiguo régimen, hombres que habían participado en operaciones encubiertas durante los años 30 y 40. Cartas que hablaban de terrenos, de concesiones, de favores que debían pagarse. La familia Fernández vivía modestamente, eso era cierto. Pero había algo más bajo la superficie. Los vecinos recuerdan cómo, en ciertas noches sin luna, llegaban automóviles negros a la propiedad familiar. Hombres con sombreros tejanos descendían, hablaban en voz baja con don Ramón, dejaban maletines que nadie debía ver. Cuando Vicente tenía apenas 8 años, un incendio consumió parte de la casa. La versión familiar siempre fue que había sido un accidente con una lámpara de petróleo. Pero Esperanza Villaseñor, una mujer de 93 años que vive aún en Huentitán, recuerda otra cosa. Esa noche hubo gritos, escuchamos disparos, luego vimos las llamas. A la mañana siguiente, don Ramón tenía un ojo morado y caminaba con dificultad. Nadie hizo preguntas. En esos tiempos, hacer preguntas te podía costar la vida. Vicente creció en ese ambiente de secretos no dichos, de conversaciones interrumpidas cuando los niños entraban a la habitación. Creció sabiendo que había cosas que nunca debían mencionarse, líneas que jamás debían cruzarse. Y cuando comenzó a cantar, primero en las cantinas de Guadalajara, luego en pequeños teatros, siempre hubo alguien que lo protegía. No managers oficiales al principio, sino hombres silenciosos que se sentaban en las últimas mesas, observando, asegurándose de que nada saliera mal. En 1966, cuando Vicente tenía 26 años y su carrera apenas comenzaba a despegar, sucedió algo que cambiaría todo. Una noche, después de una presentación en el Teatro Blanquita de Ciudad de México, 3 hombres lo esperaron en el callejón trasero. Testigos escucharon forcejeos, gritos ahogados. Cuando la policía llegó media hora después, Vicente estaba sentado en el suelo, la camisa desgarrada, un corte profundo en la mejilla izquierda. Los 3 hombres habían desaparecido. El reporte policial, archivado en la delegación Cuauhtémoc bajo el folio 72/66, menciona algo inquietante. Vicente se negó a identificar a sus agresores. Más aún, insistió en que había sido un malentendido, un simple altercado sin importancia. Pero una enfermera del hospital donde le dieron 6 puntadas recordaba algo distinto. Estaba aterrorizado. No paraba de mirar hacia la puerta. Murmuraba nombres que no pude entender, y cuando le pregunté si quería que llamáramos a alguien, me dijo, «Ya llamaron a quien tenían que llamar». Esa enfermera, Dolores Ramírez Cruz, murió en un accidente automovilístico 3 años después. El conductor que la impactó nunca fue identificado. A partir de ese momento, la carrera de Vicente tomó un rumbo vertiginoso. Contratos que aparecían de la nada, presentaciones en lugares donde otros artistas llevaban años intentando entrar, conexiones con productores que normalmente eran inaccesibles. ¿Quién estaba detrás de ese ascenso meteórico? Los documentos bancarios de aquella época, consultados bajo estricta confidencialidad por un investigador anónimo, muestran transferencias desde cuentas en Panamá, movimientos de dinero que no correspondían con los ingresos declarados de un cantante emergente. El expediente llevaba una etiqueta amarillenta que advertía sobre su contenido clasificado. 3 testigos clave habían firmado declaraciones juradas aquella tarde de mayo del 2019, apenas horas después del supuesto accidente. Sus nombres permanecieron ocultos bajo el sello de confidencialidad, pero uno de ellos, un veterinario de apellido Saucedo que había trabajado durante 17 años en Los Tres Potrillos, murió en circunstancias extrañas 6 meses después del incidente. Su camioneta apareció volcada en una carretera solitaria de Tepatitlán, sin señales de frenado, sin testigos, sin explicación lógica. Los otros 2 testigos desaparecieron de la vida pública como si la tierra se los hubiera tragado. En los círculos cerrados de Guadalajara, donde las familias poderosas intercambian información que jamás llegará a los noticieros, se susurraba una historia completamente distinta. Una historia que involucraba una visita no anunciada al rancho aquella mañana.
3 hombres vestidos de traje oscuro, conduciendo un vehículo sin placas, habían sido vistos cruzando la entrada principal aproximadamente 2 horas antes de que el patriarca fuera encontrado tendido en el establo. El personal de seguridad, curiosamente, no registró ninguna entrada en la bitácora oficial de ese día. Las cámaras de vigilancia del sector norte experimentaron una falla técnica inexplicable entre las 9 y las 11 de la mañana. La familia nunca mencionó a estos visitantes. Pero había algo más inquietante en aquellos archivos judiciales. Un informe médico preliminar, elaborado por el primer paramédico que llegó al lugar, describía lesiones incompatibles con una simple caída. Contusiones en la zona lumbar que sugerían un impacto directo, no el resultado de rodar por el suelo. Hematomas en los antebrazos con patrones que los especialistas en medicina forense asocian con maniobras defensivas. El documento completo tenía apenas 3 páginas, pero la 4ª página, aquella que contenía las conclusiones finales del técnico, había sido arrancada. Quedaba solo el borde irregular del papel, testimonio mudo de una verdad amputada. Ese mismo informe desapareció del sistema hospitalario 2 semanas después. La versión que México conoció fue la de un ídolo envejecido, un charro invencible finalmente derrotado por el peso de los años y la obstinación de seguir siendo el mismo hombre que conquistó escenarios en todo el continente. Los medios repitieron la narrativa con devoción casi religiosa. Fotografías del rancho, entrevistas con vecinos que alababan su sencillez, especiales televisivos celebrando su legado. Nadie preguntó por las inconsistencias. Nadie investigó los vacíos en el relato oficial. Nadie excepto un periodista de Michoacán llamado Esteban Villarreal. Villarreal había cubierto el mundo del espectáculo durante más de 30 años. Conocía los secretos que las dinastías artísticas guardaban como tesoros familiares. Sabía que detrás de cada imagen pulida existía un ecosistema complejo de lealtades, traiciones, pactos silenciosos. Cuando escuchó la noticia del accidente, algo en su instinto profesional se activó. Comenzó a hacer llamadas discretas, a revisar contactos antiguos, a seguir hilos invisibles que conectaban el incidente con eventos anteriores que habían quedado enterrados bajo capas de relaciones públicas y comunicados oficiales. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. 3 meses antes de la caída, Vicente había mantenido una reunión privada en la Ciudad de México con un abogado especializado en Derecho Internacional. El encuentro se realizó en un despacho de Polanco, lejos de los reflectores, lejos de los lugares habituales donde el cantante solía moverse. Según testigos que trabajaban en el edificio, la conversación duró casi 4 horas. Vicente salió de ahí con una expresión que quienes lo vieron describieron como perturbada, casi asustada. Una semana después, ese mismo abogado renunció abruptamente a su firma, vendió su apartamento y se mudó a España, sin dar explicaciones a nadie. Jamás regresó a México. Villarreal intentó localizarlo durante meses. Dejó mensajes en buzones de voz que nunca fueron devueltos. Envió correos electrónicos que rebotaron como si las direcciones hubieran sido desactivadas. Finalmente, a través de un colega en Madrid, consiguió una respuesta escueta. El abogado no hablaría sobre ese caso bajo ninguna circunstancia. Su silencio, añadió el intermediario, había sido comprado a un precio que ningún periodista podría igualar. Pero la investigación de Villarreal desenterró otro elemento perturbador. En los registros de llamadas del rancho Los Tres Potrillos, obtenidos mediante una fuente anónima dentro de la compañía telefónica, aparecía una comunicación inusual. La madrugada previa al accidente, alguien desde el número principal del rancho había realizado una llamada de emergencia que duró exactamente 57 segundos. La llamada no fue dirigida a la policía ni a ningún servicio médico. El número marcado correspondía a una línea registrada a nombre de una empresa fantasma con domicilio fiscal en Panamá. Esa empresa había sido vinculada en el pasado con operaciones de lavado de dinero para cárteles del Pacífico. Cuando Villarreal intentó publicar sus hallazgos en el periódico donde trabajaba, sus editores rechazaron la historia. Demasiado sensible, dijeron.
Demasiado riesgoso, demasiado peligroso acusar sin pruebas contundentes a una familia que representaba un símbolo nacional. El periodista insistió, argumentó, presentó cada documento que había recopilado. La respuesta fue tajante. Si publicaba algo relacionado con Vicente Fernández fuera de la narrativa oficial, sería despedido inmediatamente. Villarreal guardó sus archivos en una caja de seguridad y dejó instrucciones precisas. Si algo le ocurría, ese material debía ser entregado a organizaciones internacionales de derechos humanos. 3 años después, su cuerpo fue encontrado en un hotel de Morelia. La autopsia determinó muerte por causas naturales. Un infarto fulminante. Tenía 52 años, ningún historial de problemas cardíacos, y había pasado un examen médico completo apenas 2 meses antes. La caja fuerte jamás fue abierta. Cuando sus herederos intentaron acceder a ella, descubrieron que había sido vaciada por personas desconocidas, presentando documentación aparentemente legal. El banco se negó a proporcionar videos de seguridad, alegando una política de confidencialidad que protegía a todos sus clientes por igual. Los archivos de Villarreal se evaporaron como si nunca hubieran existido. Mientras tanto, en los pasillos del Hospital Country 2000, donde Vicente pasó sus últimos meses conectado a máquinas que prolongaban artificialmente lo inevitable, el personal médico firmaba acuerdos de confidencialidad con cláusulas tan estrictas que equivalían a pactos de silencio perpetuo. Enfermeras que habían atendido al paciente en la unidad de cuidados intensivos rechazaban entrevistas incluso años después. Doctores que habían participado en su tratamiento evitaban mencionar su nombre en conversaciones casuales. ¿Qué secreto tan terrible guardaban esas paredes? ¿Qué habían presenciado durante aquellas noches interminables que precedieron al final? La respuesta estaba registrada en un documento que muy pocas personas tuvieron oportunidad de leer. Un informe neurológico elaborado durante las primeras semanas de hospitalización, cuando Vicente aún mantenía momentos de lucidez fragmentaria. En esos intervalos breves, cuando la consciencia regresaba como un relámpago atravesando la oscuridad, el paciente repetía palabras inconexas que los especialistas atribuyeron a confusión postraumática. Pero una enfermera, cuyo nombre permanece protegido, transcribió fonéticamente lo que escuchó una madrugada de junio. Las palabras formaban una frase aterradora. Ellos saben lo que hice en Tijuana. La autopsia del veterinario Saucedo nunca se hizo pública. El certificado de defunción, firmado por un médico forense de Guadalajara llamado Héctor Villalobos, mencionaba un paro cardíaco fulminante. Pero la hermana del difunto, una maestra rural de nombre Esperanza, guardó durante años una carta que su hermano le había enviado apenas 2 semanas antes de morir. En esa misiva, escrita con letra temblorosa, el veterinario confesaba que no podía dormir desde aquella tarde de mayo. Había visto algo en el rancho, algo que lo atormentaba cada noche. La carta terminaba con una frase escalofriante. Si algo me pasa, busca en el archivo médico de Los Tres Potrillos. Todo está ahí. Esperanza Saucedo intentó entregar esa carta a las autoridades en 3 ocasiones diferentes. La primera vez un comandante de la policía judicial la recibió con cortesía, pero nunca levantó un acta. La segunda ocasión, el expediente desapareció misteriosamente de las oficinas del Ministerio Público. La tercera vez, 2 hombres vestidos de civil la visitaron en su casa del pueblo de Tequila y le advirtieron con palabras que no dejaban lugar a interpretaciones que sería mejor para todos que guardara silencio. Desde entonces, la carta permaneció oculta en una caja de zapatos, bajo el colchón de su habitación. Pero esa carta no era el único documento inquietante relacionado con el rancho de Los Tres Potrillos. Un periodista de investigación de apellido Contreras, que había trabajado durante años para un diario importante de la Ciudad de México, logró obtener copias de los registros veterinarios del rancho correspondientes al periodo comprendido entre 2015 y 2020. Esos documentos mostraban un patrón extraordinario. Cada 6 meses aproximadamente,
Se reportaban muertes inexplicables de animales en distintas secciones del rancho. Caballos, pura sangre que amanecían muertos, sin signos de enfermedad. Toros de lidia que colapsaban durante el día sin razón aparente. Perros guardianes que dejaban de comer hasta morir de inanición, como si algo los hubiera aterrorizado profundamente. Contreras publicó un artículo preliminar sobre estos hallazgos en octubre de 2020. El texto nunca llegó a la edición impresa. El editor en jefe del diario, un hombre de 62 años llamado Ramiro Gutiérrez, ordenó retirar el material minutos antes de que las rotativas comenzaran a funcionar. Cuando Contreras exigió explicaciones, Gutiérrez lo citó en su oficina y le mostró una serie de fotografías que habían llegado a su escritorio esa misma mañana. Las imágenes mostraban a la esposa e hijos del periodista saliendo de su casa, caminando por la calle, entrando a la escuela. No había ninguna nota escrita, pero el mensaje era cristalino. Sin embargo, Contreras no era un hombre que se asustara fácilmente. Había cubierto historias del crimen organizado durante más de 20 años, y conocía perfectamente los códigos de intimidación. Lo que lo perturbó no fueron las fotografías, sino algo que descubrió días después al revisar meticulosamente los registros veterinarios. Había un nombre que aparecía una y otra vez en los informes, firmando autorizaciones para la eliminación de los animales muertos. Dr. Esteban Macías, especialista en patología veterinaria. Contreras intentó localizar a ese médico durante semanas. Llamó a universidades, colegios profesionales, hospitales veterinarios. Nadie había oído hablar jamás de un Dr. Esteban Macías. El nombre era falso. Alguien había estado falsificando documentos oficiales en el rancho durante años. La investigación de Contreras lo llevó entonces a un territorio aún más oscuro. A través de contactos en el gobierno del estado de Jalisco, obtuvo acceso a registros fiscales y descubrió que los Tres Potrillos había realizado compras millonarias de equipo médico veterinario entre 2017 y 2019. Aparatos de resonancia magnética, equipos de cirugía de última generación, laboratorios completos que superaban con creces las necesidades de un rancho ganadero convencional. Las facturas estaban a nombre de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales. El dinero había sido transferido a través de bancos en Panamá y las Islas Caimán. Pero lo verdaderamente inquietante apareció cuando Contreras cruzó esa información con los registros de vuelos privados del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Durante el mismo período, un jet privado con matrícula registrada en Belice había realizado 22 vuelos nocturnos con destino a una pista de aterrizaje privada ubicada a menos de 3 kilómetros de Los Tres Potrillos. Los manifiestos de carga declaraban equipamiento agrícola, pero los horarios de los vuelos eran extraños. Siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. Siempre en fechas que coincidían con los periodos en que Vicente Fernández se encontraba internado por supuestos problemas de salud. Un ex empleado del rancho, que había trabajado como vigilante nocturno durante 5 años, y que aceptó hablar bajo condición de anonimato absoluto, le contó a Contreras algo que parecía sacado de una novela de espionaje. En varias ocasiones había visto vehículos con placas diplomáticas entrar al rancho durante la madrugada. Hombres, vestidos con trajes oscuros y maletines de aluminio, descendían de esos autos y eran escoltados directamente a una sección del rancho que permanecía cerrada al personal común. El vigilante recordaba especialmente una noche de marzo de 2018, cuando escuchó el sonido de un helicóptero aterrizando en el interior de la propiedad. Al día siguiente, cuando preguntó a su supervisor qué había ocurrido, le respondieron que no había sucedido nada y que sería mejor para su salud que no hiciera más preguntas. Ese vigilante renunció a su trabajo 3 meses después de esa conversación. Se mudó a un pueblo pequeño en el estado de Michoacán y cambió de identidad. Cuando Contreras finalmente lo localizó, el hombre vivía bajo un nombre falso y trabajaba como carpintero. Aceptó la entrevista únicamente porque su madre estaba gravemente enferma y necesitaba dinero para los tratamientos médicos.
Durante la conversación, que se llevó a cabo en un café alejado del centro del pueblo, el exvigilante confesó que guardaba algo que podría probar sus declaraciones. Una serie de fotografías que había tomado con su teléfono celular aquella noche de marzo. Las imágenes eran borrosas y tomadas desde la distancia, pero mostraban claramente siluetas de hombres cargando lo que parecían contenedores refrigerados del helicóptero hacia el interior de un edificio. Contreras pagó $5.000 por esas fotografías. 2 semanas después, el exvigilante fue encontrado muerto en su taller de carpintería. La policía local determinó que había sido un accidente. Una sierra eléctrica mal manipulada que le causó un corte fatal en el cuello. Pero los vecinos del pueblo contaron una historia diferente. Dijeron que esa noche habían visto 2 camionetas negras estacionadas frente al taller. Dijeron que escucharon gritos. Dijeron que cuando la policía llegó, ya era demasiado tarde, y los vehículos habían desaparecido en la oscuridad de la carretera. Las fotografías que Contreras había comprado se convirtieron en el centro de su investigación. Las analizó con expertos forenses que confirmaron su autenticidad. Las mostró a especialistas en logística médica que identificaron los contenedores como unidades de transporte de material biológico de alta seguridad. Pero cuando intentó publicar su investigación completa, se encontró con un muro impenetrable. Ningún medio importante aceptó el material. Los editores alegaban falta de pruebas concluyentes, posibles demandas legales, riesgos corporativos. Contreras comprendió entonces que estaba enfrentando algo mucho más grande que una simple historia de escándalos de celebridades. Estaba tocando intereses que trascendían fronteras y que involucraban a personas con poder suficiente para silenciar cualquier voz incómoda. La carta llegó a manos de un periodista de Guadalajara, en circunstancias que él mismo describió como inquietantes. Era el invierno de 1994, y Ramiro Escalante trabajaba para un periódico local que llevaba años investigando irregularidades en el manejo de propiedades rurales en Jalisco. Una tarde recibió un sobre en Manila sin remitente, dejado en la recepción del diario por una mujer mayor vestida de negro que se negó a identificarse. Dentro había 3 hojas de papel amarillento y una fotografía borrosa que mostraba a varios hombres junto a un camión de carga en lo que parecía ser un rancho. Al reverso de la imagen, alguien había escrito con tinta azul una fecha: 23 de mayo de 1987. Las hojas correspondían a la carta que el veterinario Saucedo había enviado a su hermana Esperanza. La caligrafía irregular delataba el temblor de quien escribe bajo presión extrema. En el primer párrafo, el veterinario mencionaba haber llegado al rancho Los Tres Potrillos aproximadamente a las 5 de la tarde para revisar a un caballo que presentaba cólicos severos. Según su relato, el animal había sido trasladado desde otra propiedad esa misma mañana, y el dueño insistía en que recibiera atención inmediata. Saucedo describía el color del pelaje, la respiración agitada, los espasmos musculares. Pero lo que seguía transformaba aquel informe veterinario en algo completamente distinto. Mientras realizaba la exploración en los establos, escuchó voces alteradas provenientes de una construcción anexa que utilizaban como bodega. El veterinario escribía que reconoció la voz del administrador del rancho, un hombre conocido en la región por su carácter violento, discutiendo acaloradamente con otras 2 personas. No mencionaba nombres específicos en la carta, pero aseguraba que las palabras que alcanzó a escuchar lo habían dejado paralizado. Hablaban de un cargamento que debía cruzar la frontera antes del fin de semana, de contactos en Tijuana que esperaban la mercancía, de dinero que ya había cambiado de manos. Uno de los hombres mencionó una cifra que Saucedo anotó con todas sus letras: $500.000. El periodista Escalante guardó aquella carta en una caja fuerte de su oficina y comenzó a investigar discretamente. Habló con Esperanza Saucedo, quien confirmó la autenticidad de la caligrafía de su hermano, y agregó un detalle escalofriante. 2 días después de recibir la carta, había intentado comunicarse con el veterinario por teléfono. Una voz masculina que no reconoció
Le contestó desde la casa de su hermano, diciéndole que el doctor Saucedo había salido de viaje por motivos de trabajo. Cuando ella insistió en saber cuándo regresaría, la línea se cortó abruptamente. Jamás volvió a hablar con su hermano. El certificado de defunción llegó a sus manos una semana más tarde, entregado por un mensajero que tampoco quiso identificarse. Escalante localizó al médico forense Héctor Villalobos, quien había firmado el documento oficial. El encuentro ocurrió en un café del centro de Guadalajara, y el forense accedió a hablar únicamente bajo condición de que su nombre no apareciera en ninguna publicación. Lo que reveló esa tarde cambió por completo la naturaleza de la investigación. Villalobos admitió que nunca había examinado personalmente el cuerpo del veterinario. El certificado le fue solicitado por 2 hombres que se presentaron en su oficina mostrando credenciales de una dependencia gubernamental que él no pudo verificar. Le entregaron un informe médico ya redactado y le pidieron que lo firmara como favor a las autoridades. Cuando Villalobos expresó sus dudas, uno de los visitantes colocó sobre el escritorio un sobre con billetes y una fotografía de la esposa y los hijos del forense saliendo de la escuela. No hicieron falta más palabras. Los archivos hospitalarios de Guadalajara no registraban el ingreso de ningún cadáver identificado como Saucedo en las fechas cercanas a su muerte. El cementerio municipal donde supuestamente fue sepultado mostraba una tumba con su nombre. Pero cuando Esperanza solicitó una exhumación años después, las autoridades se lo negaron argumentando irregularidades en los documentos de propiedad del lote. Un empleado del cementerio, ya retirado para entonces, confesó a un reportero que aquella tumba había sido cavada y sellada en una sola noche, sin la presencia de familiares ni ceremonia alguna. Los trabajadores que participaron recibieron el triple de su salario habitual y la advertencia de mantener silencio absoluto. La fotografía que acompañaba la carta mostraba detalles reveladores para quienes conocían el funcionamiento de los ranchos ganaderos en Jalisco. El camión de carga era un modelo Chevrolet de finales de los años 70, pero las placas habían sido borradas digitalmente o raspadas antes de tomar la imagen. Uno de los hombres que aparecían junto al vehículo llevaba botas vaqueras con incrustaciones de plata que varios testigos de la región asociaron inmediatamente con un personaje conocido por sus vínculos con el tráfico de mercancías ilícitas. Ese hombre había desaparecido de la zona apenas 3 meses después de la muerte del veterinario, y los rumores lo ubicaban en algún punto de la costa del Pacífico, administrando negocios de dudosa procedencia. Escalante intentó publicar su investigación en el periódico para el que trabajaba, pero los editores rechazaron el material argumentando falta de pruebas contundentes. Una semana después, el periodista fue despedido sin explicación clara. Sus intentos de llevar la historia a otros medios se encontraron con el mismo muro de silencio. Algunos editores admitieron en privado que publicar algo así representaba un riesgo que ninguna empresa periodística estaba dispuesta a asumir. El nombre de Vicente Fernández se había convertido en algo intocable, protegido no solo por su inmensa popularidad, sino por una red de influencias que pocos se atrevían a desafiar. Sin embargo, aquella carta siguió circulando en copias clandestinas entre periodistas y activistas. Surgieron otras voces que aseguraban haber sido testigos de movimientos sospechosos en propiedades vinculadas al cantante. Un trabajador agrícola de Tepatitlán narró que en varias ocasiones vio llegar camiones durante la madrugada, descargando cajas que inmediatamente eran trasladadas a bodegas custodiadas. Cuando preguntaba qué contenían, le respondían que no era asunto suyo y que olvidara lo que había visto si valoraba su empleo. Otro exempleado mencionó que ciertos visitantes llegaban al rancho en camionetas sin identificación, permanecían encerrados en reuniones que duraban horas y partían siempre al amparo de la noche. Los registros de vuelos privados del aeropuerto de Guadalajara durante aquellos años mostraban movimientos irregulares de aeronaves pequeñas, con destinos no declarados. Algunos de esos vuelos estaban documentados como traslados de ganado o equipo agrícola,
pero las bitácoras presentaban inconsistencias evidentes en los pesos registrados y las rutas utilizadas. Un piloto retirado, cuya identidad nunca fue revelada, confesó en una grabación de audio que había transportado mercancía cuya naturaleza desconocía, pero cuyo valor debía ser extraordinario, considerando las medidas de seguridad y el pago recibido por cada operación. La familia Fernández nunca respondió públicamente a estos señalamientos. Las pocas ocasiones en que periodistas intentaron abordar el tema en entrevistas, las respuestas fueron evasivas o el encuentro se daba por terminado abruptamente. Los abogados de la familia enviaban cartas amenazando con demandas por difamación a cualquier medio que insinuara irregularidades. La estrategia funcionaba. El poder económico y la influencia social del cantante creaban un escudo impenetrable que disuadía incluso a los investigadores más decididos. Pero la carta del veterinario Saucedo permanecía como un testimonio silencioso de que algo turbio había ocurrido aquella tarde de mayo. Y quienes la habían leído no podían evitar preguntarse cuántos otros testigos habían visto demasiado y pagado el precio del silencio impuesto. El testimonio de Aurora Méndez fue registrado en una clínica privada de la Ciudad de México durante la primavera del año 2007. La enfermera, que había trabajado en diversos hospitales de lujo frecuentados por artistas y personalidades del entretenimiento, accedió a hablar bajo condición de anonimato con un abogado que representaba intereses que nunca fueron del todo esclarecidos. La grabación de aquella conversación, obtenida años después mediante métodos que permanecen en la sombra, revela una dimensión completamente distinta de las relaciones que Vicente Fernández mantenía con quienes trabajaban para él. Aurora describió con minucioso detalle episodios que habrían ocurrido entre los años 90 y principios de 2000, cuando ella atendía a la familia del cantante en situaciones médicas que exigían discreción absoluta. Según su relato, hubo al menos 3 ocasiones en las que fue llamada con urgencia al rancho Los Tres Potrillos para atender situaciones delicadas que involucraban a mujeres jóvenes en estado de crisis nerviosa. En cada caso, Aurora llegaba acompañada por un médico que le ordenaba no hacer preguntas y firmar documentos de confidencialidad que amenazaban con consecuencias legales severas si alguna información trascendía. Las pacientes, siempre menores de 25 años, presentaban cuadros de shock emocional y, en 2 casos, evidencias físicas que Aurora describió como compatibles con agresión, aunque nunca se le permitió elaborar un informe médico formal. El dinero que recibía por aquellos servicios nocturnos era 5 veces superior a su salario mensual, entregado siempre en efectivo por un hombre corpulento que se identificaba únicamente como el administrador de la propiedad. La desaparición de Aurora Méndez ocurrió en circunstancias que las autoridades catalogaron como abandono voluntario del hogar. Su familia reportó que dejó de comunicarse con ellos en agosto del año 2007, apenas 4 meses después de aquella conversación con el abogado. Su departamento en la colonia Roma fue encontrado vacío pero ordenado, como si alguien hubiera limpiado meticulosamente cualquier rastro. Los vecinos declararon haber visto camionetas con vidrios polarizados estacionadas frente al edificio durante las noches previas a su desaparición. El caso fue archivado después de 6 meses, sin que ningún investigador profundizara en las últimas actividades profesionales de Aurora, ni en los vínculos que podrían haberla conectado con figuras poderosas del entretenimiento mexicano. Mientras tanto, en los círculos cerrados de la industria musical, comenzaban a circular historias que nadie se atrevía a publicar, pero que todos murmuraban en privado. Un productor que trabajó durante años con Fernández y que solicitó que su identidad permaneciera protegida incluso décadas después, reveló que existía lo que él llamaba un protocolo de silencio, que permitían acciones legales inmediatas contra cualquier empleado, colaborador o visitante que compartiera información sobre lo que ocurría dentro de las propiedades del artista. El productor mencionó que en al menos 2 ocasiones fue testigo de reuniones donde se discutió
cómo manejar situaciones comprometedoras que involucraban a Fernández, con mujeres que posteriormente recibieron compensaciones económicas sustanciales a cambio de su silencio. La verdad impactante es que muchos de estos acuerdos nunca fueron registrados oficialmente. Se manejaban como transacciones privadas, donde intermediarios actuaban en nombre del cantante sin dejar rastro documental que pudiera vincular directamente a Vicente con los pagos o las circunstancias que los motivaban. Un contador que trabajó en el manejo de finanzas personales del artista durante la década de los 90, declaró años más tarde, en una entrevista que nunca llegó a publicarse, que existían partidas mensuales destinadas a lo que internamente se conocía como resolución de asuntos delicados. Estos montos oscilaban entre $50.000 y $200.000, dependiendo de la gravedad de la situación, y siempre se canalizaban a través de empresas fantasma, registradas en paraísos fiscales que hacían imposible rastrear el destino final del dinero. Pero quizás el elemento más perturbador de esta red de protección surgió cuando un exjefe de seguridad del rancho, Los Tres Potrillos, decidió romper el silencio en el año 2015. Javier Solís Rentería, sin parentesco con el famoso cantante del mismo nombre, había trabajado coordinando la vigilancia de la propiedad entre 1998 y 2004. En una serie de mensajes de audio enviados a un periodista de investigación radicado en Los Ángeles, Javier describió un sistema donde las cámaras de seguridad podían ser desactivadas selectivamente en ciertas áreas del rancho, cuando se recibían visitas específicas. Mencionó que en varias ocasiones recibió instrucciones directas de eliminar grabaciones de determinadas fechas sin dar explicaciones al resto del equipo de seguridad. Cuando preguntaba el motivo, la respuesta era siempre la misma: órdenes que vienen de arriba y que no se cuestionan si uno quiere conservar su empleo. Javier también reveló que existía una lista de personas que tenían acceso irrestricto a la propiedad y que no debían ser registradas en las bitácoras de entrada y salida. Esta lista incluía a empresarios, políticos locales y figuras del entretenimiento, cuyas visitas debían permanecer completamente fuera del registro oficial. En sus grabaciones, Javier mencionó que en 2 ocasiones específicas fue testigo de la llegada de ambulancias privadas que ingresaron al rancho sin que quedara constancia alguna de su presencia. Los paramédicos atendieron situaciones de emergencia que nunca se reportaron a ningún hospital ni autoridad sanitaria. Todo permanecía dentro de un círculo hermético, donde la lealtad se compraba con salarios generosos y el temor a las consecuencias mantenía a todos en línea. La muerte de Javier Solís. Rentería ocurrió en marzo del año 2016 en un aparente accidente automovilístico en la carretera que conecta Guadalajara con Tepic. Su vehículo se salió del camino en una curva que él conocía perfectamente por haberla transitado cientos de veces. Las autoridades determinaron que probablemente se quedó dormido al volante, aunque familiares cercanos insistieron en que Javier estaba alerta y había expresado temor por su seguridad en las semanas previas al accidente. Algunos testigos reportaron haber visto otra camioneta cerca del lugar del siniestro, pero ningún vehículo fue identificado ni investigado. Los archivos de audio que Javier había enviado al periodista desaparecieron misteriosamente de los servidores donde estaban almacenados, y el periodista mismo decidió abandonar la investigación después de recibir amenazas anónimas que mencionaban detalles íntimos de su vida personal que solo podrían conocerse mediante vigilancia profesional. Lo que estos testimonios fragmentados y estas desapariciones convenientes sugieren es la existencia de una maquinaria perfectamente aceitada, diseñada para proteger la imagen pública de Vicente Fernández a cualquier costo. Pero detrás de esa maquinaria había algo más profundo y oscuro que la simple gestión de la fama. Había un sistema que permitía que ciertas acciones permanecieran impunes, que ciertas verdades nunca salieran a la luz, y que cualquier persona que intentara revelar esas verdades enfrentara consecuencias que iban desde la ruina económica hasta desenlaces mucho más siniestros. La pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta
es hasta dónde llegaba realmente ese poder, y cuántas vidas quedaron atrapadas en el silencio que ese poder imponía. Los documentos que Ramiro Escalante había recibido aquella tarde invernal comenzaban ahora a cobrar un sentido más completo y aterrador. No se trataba únicamente de irregularidades en propiedades rurales o de manejos financieros cuestionables. Se trataba de un entramado donde el dinero, la influencia política y el control de la información se entrelazaban para crear una realidad paralela, donde las reglas ordinarias simplemente no aplicaban para quienes tenían suficiente poder. Y Vicente Fernández, el hombre que millones adoraban como símbolo de la tradición y el orgullo mexicano, parecía estar en el centro de ese entramado, protegido por capas y capas de lealtades compradas, testigos silenciados y verdades enterradas en lugares donde nadie se atrevería a buscar. La red de protección tejida alrededor de Vicente Fernández durante décadas comenzó a mostrar fisuras inesperadas en el otoño del año 2009. Un periodista de Monterrey llamado Rodrigo Salinas había recopilado durante 5 años material suficiente para publicar una serie de reportajes que prometían revelar aspectos nunca antes ventilados sobre el cantante. Salinas, conocido por sus investigaciones exhaustivas sobre el poder y el dinero en el norte de México, había logrado entrevistar a más de 40 personas vinculadas de alguna manera con el entorno del charro de Huentitán. Entre ellas se encontraban músicos despedidos abruptamente, empleados del rancho Los Tres Potrillos que firmaron acuerdos de confidencialidad, e incluso un abogado que manejó casos silenciados mediante compensaciones económicas sustanciales. El primer artículo nunca vio la luz. La mañana del 23 de octubre de ese año, Salinas fue hallado inconsciente en su departamento de la Colonia del Valle. Las autoridades reportaron una intoxicación por monóxido de carbono, resultado aparente de una fuga en el calentador. Sus notas, archivos digitales y grabaciones desaparecieron del apartamento. La computadora portátil donde almacenaba años de trabajo jamás fue localizada. Su editor en el periódico recibió 3 días después una llamada anónima. Una voz pausada, educada, le sugirió que ciertos temas era mejor dejarlos en paz, por el bien de todos. Pero el material de Salinas no se perdió completamente. Una copia de respaldo había sido enviada semanas antes a una colega suya en Guadalajara, una reportera de investigación llamada Fernanda Ugarte. Ella guardó ese material durante meses, sin saber exactamente qué hacer con aquella información explosiva. Entre los documentos se encontraba el testimonio de un hombre identificado únicamente como Esteban G., quien afirmaba haber trabajado en el equipo de seguridad personal del cantante entre los años 1998 y 2003. El relato de Esteban revelaba un sistema complejo diseñado para mantener alejadas ciertas situaciones de la mirada pública. Describía hoteles donde se reservaban pisos enteros bajo nombres falsos, rutas de escape planificadas con antelación militar y una red de contactos que incluía desde jefes policiales hasta directores de medios de comunicación. Mencionaba episodios específicos. Una noche en Culiacán, cuando hubo que evacuar al artista por una puerta trasera, mientras sus abogados negociaban con el padre de una joven que amenazaba con presentar una denuncia. Un incidente en un palenque de Aguascalientes que requirió la intervención de funcionarios estatales. Situaciones que nunca trascendieron porque siempre había alguien dispuesto a resolver el problema antes de que escalara. Lo más perturbador del testimonio de Esteban no eran los incidentes aislados, sino la descripción de una estructura permanente. Hablaba de un abogado en particular, al que todos llamaban simplemente el licenciado, cuyo único trabajo parecía ser anticiparse a los conflictos y neutralizarlos mediante cualquier medio necesario. Este personaje, según el testimonio, manejaba un fondo económico destinado exclusivamente a lo que eufemísticamente llamaban soluciones discrecionales. Las cantidades mencionadas eran impactantes, compensaciones que oscilaban entre $50,000 y $200,000,
dependiendo de la gravedad del asunto y del perfil de las personas involucradas. Fernanda Ugarte intentó verificar la identidad de el licenciado. Sus pesquisas la llevaron a un despacho jurídico en la zona rosa de la Ciudad de México, una oficina discreta en un edificio antiguo donde la placa en la entrada indicaba únicamente un apellido: Villalobos y Asociados. Los registros públicos mostraban que ese despacho había representado intereses del cantante en múltiples ocasiones, aunque nunca en casos que llegaran a tribunales. Todo se resolvía en la esfera privada, mediante acuerdos extrajudiciales, blindados por cláusulas de confidencialidad tan herméticas que las partes involucradas arriesgaban consecuencias legales severas si las violaban. Un exempleado de ese despacho, contactado por Ugarte bajo promesa de protección absoluta de su identidad, confirmó que durante años manejaron lo que internamente denominaban casos especiales. Estos expedientes nunca ingresaban al sistema de archivo regular. Se guardaban en una caja fuerte a la que solo tenían acceso 2 personas. El exempleado recordaba haber preparado documentos para al menos 15 situaciones diferentes a lo largo de una década. Cada una seguía el mismo patrón: una denuncia potencial o un conflicto emergente, seguido de contacto inmediato con las partes afectadas, negociación rápida y firma de acuerdos que incluían compensación económica y compromiso perpetuo de silencio. Entre los papeles que Rodrigo Salinas había recopilado antes de su muerte, se encontraba algo particularmente inquietante: copias de 3 recibos bancarios fechados en diferentes años. Todos correspondían a transferencias realizadas desde cuentas corporativas, vinculadas a empresas del cantante, hacia cuentas personales de individuos sin aparente conexión con el mundo del entretenimiento. Los montos eran significativos: $85.000 en el año 2002, 120.000 en 2004 y 190.000 en 2006. Las transferencias habían sido realizadas siempre en fechas cercanas a eventos públicos específicos: presentaciones en ciudades particulares, inauguraciones de negocios, giras promocionales. Ugarte logró rastrear a una de las personas que había recibido esos fondos. Se trataba de una mujer de 43 años que vivía en una colonia residencial de clase media en Querétaro. Accedió a conversar únicamente por teléfono y nunca dio su nombre real. Su voz temblaba mientras relataba cómo, 20 años atrás, había trabajado como personal de limpieza en un hotel de León. Una noche, después de un concierto multitudinario, le asignaron atender la suite presidencial. Lo que ocurrió allí, según su testimonio fragmentado, la obligó a buscar ayuda legal. Jamás llegó a presentar una denuncia formal. En cambio, fue contactada por un abogado que le ofreció lo que llamó una solución digna. Firmó papeles que apenas comprendió, recibió una cantidad que le permitió cambiar su vida y quedó atada para siempre a un silencio que, admitió con voz quebrada, le había costado años de terapia psicológica. Ese patrón se repetía una y otra vez en los archivos de Salinas. Historias similares, siempre siguiendo la misma estructura. Encuentros en circunstancias específicas, conflictos potenciales, intervención legal inmediata y resolución mediante compensación económica. La maquinaria funcionaba con eficiencia mecánica, como si cada pieza hubiera sido diseñada para entrar en acción automáticamente ante cualquier amenaza a la imagen pública del ídolo. Pero existía otro elemento aún más oscuro en aquellos documentos. Salinas había identificado al menos 4 casos en los que las personas involucradas habían experimentado cambios drásticos en sus vidas poco después de los acuerdos. Una de ellas había emigrado abruptamente a Estados Unidos con toda su familia. Otra había abierto un negocio próspero en una ciudad donde nunca había vivido. Una tercera había desaparecido literalmente del mapa, sin que familiares o conocidos pudieran explicar su paradero. La cuarta había fallecido en un accidente automovilístico en circunstancias que la investigación policial catalogó como extrañas pero no sospechosas. Fernanda Ugarte llevó este material a su editor en el periódico donde trabajaba. Durante una semana discutieron la viabilidad de publicarlo. Las implicaciones legales eran monumentales.
Las pruebas, aunque sugestivas, no constituían evidencia concluyente de delitos específicos. Todo podría interpretarse como acuerdos comerciales legítimos, resoluciones privadas de conflictos civiles, coincidencias desafortunadas. El riesgo de demandas millonarias era real, pero más inquietante aún era el riesgo personal. El recuerdo de lo ocurrido a Rodrigo Salinas flotaba sobre cada reunión como una advertencia silenciosa. La decisión final llegó desde la dirección corporativa del periódico. No habría publicación. El material sería archivado indefinidamente. Ugarte recibió una compensación económica generosa por su trabajo investigativo y una sugerencia apenas velada de dedicarse a otros temas. 3 meses después, renunció al periodismo. Hoy trabaja como maestra de literatura en una preparatoria privada y jamás ha vuelto a mencionar aquel asunto públicamente. Los archivos de Salinas permanecieron guardados en una caja de seguridad bancaria bajo el nombre de Ugarte hasta el año 2016, cuando ella decidió donarlos anónimamente a un centro de documentación histórica especializado en medios de comunicación. Allí permanecen catalogados bajo un código genérico, sin referencia explícita a su contenido real. Pocos investigadores conocen su existencia. Menos aún han tenido acceso a ellos. La verdad custodiada en esas páginas aguarda el momento en que alguien tenga el valor de revelarla completamente, pero ese momento aún no ha llegado. La desaparición temporal de Rodrigo Salinas de la escena pública duró exactamente 3 semanas. Cuando reapareció a finales de octubre del año 2009, lo hizo de manera completamente inesperada en un programa de radio de Guadalajara, transmitiendo desde un lugar no revelado. Su voz sonaba diferente, más cautelosa, como si cada palabra hubiera sido medida con precisión quirúrgica antes de ser pronunciada. Durante esa entrevista telefónica, que duraría apenas 12 minutos antes de cortarse abruptamente la señal, Salinas mencionó algo que helaría la sangre de quienes conocían los entresijos del poder musical mexicano. Había encontrado registros de propiedades adquiridas bajo nombres que no aparecían en ningún documento oficial relacionado con la familia Fernández. Los archivos del registro público de la propiedad en 3 estados distintos contenían información que nadie había conectado antes. Una hacienda en Jalisco, registrada a nombre de María Guadalupe Sánchez Preciado. Un rancho en Michoacán, bajo el nombre de Roberto Villaseñor Torres. 3 propiedades urbanas en Guadalajara, vinculadas a Esperanza Montes de Oca. Ninguno de estos nombres despertaba reconocimiento inmediato en el público general, pero para quienes habían seguido de cerca ciertos rumores durante décadas, estos apellidos resonaban con ecos de historias que nunca habían llegado a los titulares. Un abogado retirado de Guadalajara, quien insistió en mantener su identidad protegida bajo el seudónimo de Julián Mercado, reveló en una grabación obtenida por periodistas independientes que durante los años 80 había procesado documentación legal relacionada con acuerdos de confidencialidad. Estos documentos, según su testimonio grabado en una cinta que circuló clandestinamente entre círculos periodísticos selectos, involucraban transferencias monetarias periódicas a cambio de silencio absoluto sobre situaciones que nunca fueron especificadas en el texto legal. Las cantidades mencionadas oscilaban entre los 50.000 y los 200.000 pesos mensuales, cifras considerables para aquella época. La red de protección que había funcionado con eficiencia militar durante tantos años comenzó a mostrar grietas más profundas cuando, en noviembre del mismo año, un médico de apellido Contreras, que había trabajado en hospitales privados de la zona metropolitana de Guadalajara durante más de 30 años, decidió romper su silencio. En una carta dirigida a un diario de circulación nacional, que nunca fue publicada pero cuyo contenido filtrado llegó a manos de varios periodistas, Contreras detallaba situaciones clínicas atendidas bajo extrema discreción en la década de los 90. Mencionaba llegadas nocturnas a consultorios privados, tratamientos realizados sin registro oficial, pacientes que ingresaban por puertas traseras y cuyos expedientes médicos desaparecían sistemáticamente después de cada consulta.
Lo verdaderamente inquietante del testimonio de Contreras no residía únicamente en lo que decía, sino en lo que sugería entre líneas. Hablaba de mujeres jóvenes, algunas apenas mayores de edad, que llegaban acompañadas por personas de aspecto intimidante que permanecían en las salas de espera mientras se realizaban procedimientos médicos de naturaleza no especificada. El doctor Contreras nunca mencionó nombres directamente, pero las fechas que proporcionaba coincidían sospechosamente con giras musicales, presentaciones en el Auditorio Nacional y eventos públicos de gran magnitud, donde Vicente Fernández había sido la figura central. Apenas 4 días después de que comenzara a circular el contenido de aquella carta, el doctor Contreras sufrió un accidente automovilístico en la carretera a Chapala. Su vehículo, un sedán modelo reciente equipado con sistemas de seguridad modernos, se salió inexplicablemente del camino en un tramo recto sin curvas peligrosas, impactando contra un árbol a velocidad considerable. Los reportes oficiales indicaron falla mecánica, aunque mecánicos independientes que posteriormente examinaron los restos del automóvil encontraron evidencias de manipulación en el sistema de frenos. Contreras sobrevivió, pero perdió la memoria de los eventos ocurridos durante las 6 semanas previas al accidente. Un caso médico extraordinario, según los neurólogos que lo atendieron. Una coincidencia demasiado conveniente, según los escépticos. Mientras tanto, en archivos judiciales de la Ciudad de México, una investigadora llamada Patricia Ruiz Montoya había descubierto una serie de demandas civiles archivadas sin resolución durante los años 90. Estas demandas, presentadas por diferentes personas en diferentes momentos, todas compartían un patrón inquietante. Comenzaban con acusaciones serias, generaban expectativa mediática inicial y luego desaparecían abruptamente del sistema judicial sin sentencia, sin acuerdo público, sin explicación oficial. Los demandantes, en todos los casos, retiraban sus acusaciones alegando errores en la presentación inicial o malentendidos que habían sido aclarados satisfactoriamente. Patricia logró localizar a 3 de esas personas que habían presentado demandas. La primera, una mujer de Tijuana que había alegado daños morales en el año 1993, se negó rotundamente a hablar y colgó el teléfono cuando escuchó el nombre de Vicente Fernández. La segunda, un hombre de Monterrey cuya demanda databa del año 1997, había fallecido en el año 2005 en circunstancias catalogadas oficialmente como suicidio, aunque su familia insistía en que nunca había mostrado tendencias depresivas. La tercera persona, una mujer originaria de Guadalajara cuya demanda se remontaba al año 2001, accedió a reunirse con Patricia en un café del centro histórico. Aquella reunión, que tuvo lugar una tarde gris de diciembre del año 2009, fue grabada secretamente por Patricia con una pequeña grabadora oculta en su bolso. La mujer, identificada únicamente como Adriana en las transcripciones posteriores, habló durante casi 2 horas describiendo un sistema elaborado de intermediarios, abogados especializados en hacer desaparecer problemas legales y cantidades de dinero que cambiaban de manos en hoteles discretos y estacionamientos oscuros. Mencionó reuniones donde hombres trajeados le explicaban con lenguaje velado pero inequívoco que continuar con acciones legales podría resultar perjudicial no solo para ella, sino para su familia inmediata. Describió la presión psicológica constante, las llamadas telefónicas a medianoche, donde nadie hablaba pero se escuchaba respiración pesada. Los automóviles estacionados frente a su casa durante días. Cuando Patricia preguntó por qué finalmente había retirado su demanda, Adriana miró hacia la ventana del café y respondió con voz apenas audible que había recibido una visita de su madre, quien le suplicó de rodillas que abandonara todo el asunto. Su madre había sido contactada por personas que le mostraron fotografías de sus nietos saliendo de la escuela. No amenazaron directamente. No hacía falta. El mensaje era cristalino. Los documentos que Patricia había logrado fotocopiar de los archivos judiciales revelaban otro patrón perturbador. En varios casos, los abogados que representaban a los demandantes cambiaban repentinamente sin explicación aparente. Los nuevos abogados, invariablemente,
procedían a retirar las acusaciones o a negociar acuerdos confidenciales. Una investigación más profunda sobre estos letrados mostró que varios compartían conexiones con bufetes que tenían entre sus clientes principales a empresas del espectáculo y productoras discográficas vinculadas indirectamente con la dinastía Fernández. En enero del año 2010, un investigador privado llamado Héctor Maldonado, quien había trabajado discretamente para diversas familias prominentes de Jalisco durante más de 20 años, decidió retirarse del negocio. Antes de hacerlo, convocó a una reunión privada con 3 periodistas de su confianza en un restaurante apartado de Tlaquepaque. Durante aquella cena, Maldonado compartió historias que había acumulado durante décadas de trabajo en las sombras. Habló de seguimientos encubiertos a personas que hacían preguntas incómodas, de investigaciones sobre la vida privada de periodistas que parecían demasiado interesados en ciertos temas, de informes detallados sobre rutinas diarias, relaciones personales y debilidades explotables de individuos que representaban amenazas potenciales para la reputación de sus clientes. Maldonado nunca mencionó nombres específicos durante aquella cena, pero las implicaciones eran imposibles de ignorar. Describió un ecosistema completo de protección que involucraba desde guardaespaldas y choferes hasta abogados especializados, médicos discretos, funcionarios públicos comprensivos y medios de comunicación amigables. Un sistema diseñado meticulosamente para prevenir crisis antes de que éstas escalaran a la atención pública. Las revelaciones continuaban acumulándose como piezas de un rompecabezas gigantesco cuya imagen completa permanecía siempre ligeramente fuera de foco. Visible pero nunca totalmente nítida. Conocida por muchos pero pronunciada por pocos. La entrevista se cortó abruptamente con un sonido metálico que los técnicos de la estación jamás pudieron explicar. Rodrigo Salinas nunca volvió a dar declaraciones públicas sobre Vicente Fernández. 3 meses después, en febrero del año 2010, vendió su modesto departamento en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, por una cantidad que sus vecinos consideraron ridículamente baja, como si la urgencia superara cualquier consideración económica. El dinero fue depositado en una cuenta bancaria que se cerró 24 horas más tarde. Rodrigo desapareció hacia el norte. Algunos dicen que cruzó la frontera hacia Texas, otros aseguran haberlo visto en Monterrey trabajando bajo otro nombre. La última persona que afirmó reconocerlo fue una mesera de un restaurante en McAllen, quien juró que el hombre que atendió aquella tarde de marzo llevaba unas gafas oscuras que nunca se quitó y pagó en efectivo, dejando una propina excesiva y una mirada nerviosa hacia la entrada cada pocos minutos. Pero la historia de Rodrigo Salinas era apenas una pieza dentro de un rompecabezas mucho más vasto y perturbador. En los archivos personales de Javier Solís, el legendario cantante fallecido en 1966, existía una carta nunca publicada que su viuda guardó durante décadas en una caja fuerte. La carta, escrita apenas 2 semanas antes de su muerte, mencionaba conversaciones privadas con varios empresarios del espectáculo mexicano sobre la necesidad de proteger ciertos secretos de la industria. Solís escribía con una letra temblorosa sobre reuniones nocturnas en el rancho de un productor en Cuernavaca, donde se discutían asuntos que él describía como delicados y potencialmente destructivos para las carreras de múltiples artistas. La carta terminaba con una frase inquietante que su viuda reveló solamente en el año 2015, poco antes de su propia muerte. Si algo me sucede, sepan que no fue casualidad. Hay verdades que algunos preferirían llevar a la tumba. La muerte de Javier Solís había sido oficialmente atribuida a complicaciones tras una cirugía de vesícula. Sin embargo, el doctor Arnulfo Gutiérrez, quien formó parte del equipo médico aquella noche fatídica en la clínica de la colonia Roma, confesó en su lecho de muerte en el año 2003 algo que dejó helados a sus familiares. Según Gutiérrez, la operación había sido exitosa inicialmente, pero Solís comenzó a presentar síntomas inexplicables aproximadamente 6 horas después del procedimiento.
síntomas que no correspondían con ninguna complicación quirúrgica conocida. El médico mencionó que 2 hombres vestidos con trajes oscuros habían visitado el hospital durante la madrugada, identificándose como funcionarios de la Secretaría de Gobernación, pero jamás mostraron credenciales oficiales. Permanecieron en el pasillo cerca de la habitación de Solís durante casi 1 hora antes de retirarse silenciosamente. 30 minutos después, el cantante entró en paro cardíaco. Los expedientes médicos de aquella noche desaparecieron del archivo de la clínica en circunstancias nunca aclaradas. Una enfermera llamada Guadalupe Mendoza, quien estuvo presente durante la agonía de Solís, intentó hablar con periodistas en 1987, pero sufrió un aparatoso accidente de tráfico en la carretera a Toluca apenas 2 días antes de la entrevista programada. Sobrevivió, pero perdió la memoria de los eventos relacionados con aquella noche. Los médicos diagnosticaron trauma craneal selectivo, un fenómeno poco común donde el paciente olvida únicamente eventos específicos mientras retiene todos los demás recuerdos de su vida. Vicente Fernández siempre expresó una admiración profunda por Javier Solís. En entrevistas posteriores mencionaba que Solís había sido una inspiración fundamental en su carrera. Pero existía un detalle que pocos conocían. Vicente y Solís se habían reunido privadamente en 3 ocasiones durante los meses previos a la muerte del bolero. Un camarógrafo de Televisa, Humberto Ríos, recordaba haber visto a ambos cantantes en una sala de espera de los estudios de Chapultepec en abril de 1966. La conversación parecía tensa, casi como una advertencia o una transmisión de información urgente. Ríos mencionó que Vicente salió de aquella reunión con el rostro demudado, como si hubiera recibido noticias que transformaron su percepción de la industria en la que estaba comenzando a brillar. Los años que siguieron construyeron el imperio de Vicente Fernández. Cada disco superaba al anterior en ventas, cada presentación se convertía en acontecimiento nacional, cada película consolidaba su estatus de ídolo indiscutible. Pero quienes trabajaron más cerca de él durante aquellas décadas de ascenso meteórico mencionaban algo peculiar. Vicente parecía operar bajo reglas invisibles que nadie más comprendía completamente. Tomaba decisiones profesionales que a veces parecían contradictorias, rechazaba proyectos lucrativos sin explicación aparente, evitaba ciertas colaboraciones que habrían sido beneficiosas. Un productor musical que prefirió mantener el anonimato describió estas elecciones como movimientos de alguien que conocía el tablero de ajedrez completo, mientras los demás apenas veían las piezas frente a ellos. La relación de Vicente con los medios de comunicación fue siempre de control meticuloso. A diferencia de otros artistas que permitían mayor espontaneidad en entrevistas y apariciones públicas, Vicente desarrolló un sistema donde cada palabra parecía calculada. Cada anécdota compartida había sido cuidadosamente seleccionada. Periodistas veteranos como Roberto Martínez, quien siguió la carrera del cantante durante más de 30 años, observaban que existían temas absolutamente vedados en cualquier conversación con Vicente. Intentar abordarlos resultaba en respuestas cortantes o en la terminación inmediata de la entrevista. Martínez elaboró una lista mental de estos temas prohibidos a lo largo de los años. Ciertos productores específicos, determinados eventos de la década de los 60, algunos nombres que jamás debían mencionarse en su presencia. El rancho Los Tres Potrillos se convirtió en el símbolo visible del éxito de Vicente Fernández. Pero también funcionaba como fortaleza, como territorio donde el cantante ejercía control absoluto sobre quién entraba y quién salía, qué se grababa y qué permanecía fuera de las cámaras. Empleados del rancho, contratados bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, mencionaban la existencia de una oficina particular en la casa principal donde Vicente pasaba horas a solas, especialmente durante las noches. Una trabajadora doméstica que prestó servicios en el rancho durante 5 años y que habló bajo condición de anonimato total, describió aquella oficina como un lugar lleno de archivos, documentos antiguos y fotografías que nunca fueron mostradas al público. En una ocasión,
Accidentalmente vio sobre el escritorio de Vicente una fotografía en blanco y negro de un grupo de hombres reunidos alrededor de una mesa. Reconoció ante algunos rostros famosos de la época dorada del cine mexicano, pero otros permanecían desconocidos para ella. Vicente guardó aquella fotografía con rapidez casi violenta cuando notó su presencia. Durante los últimos años de su vida, cuando la salud de Vicente comenzó a deteriorarse progresivamente, algunos miembros de su círculo más cercano notaron un cambio en su actitud. Parecía más reflexivo, a veces melancólico de manera inusual, para alguien que siempre proyectó fortaleza inquebrantable. En una conversación privada con uno de sus músicos de mayor confianza, Vicente habría mencionado que existen secretos que un hombre debe llevar consigo hasta el final, no por vergüenza propia, sino por protección de aquellos que continúan. El músico interpretó aquellas palabras como reflexiones filosóficas de un hombre confrontando su mortalidad, pero años después se preguntaría si no había algo más específico detrás de aquella confesión velada. La muerte de Vicente Fernández en diciembre del año 2021 cerró un capítulo monumental de la música mexicana. El país entero se detuvo para llorar al ídolo. Las emisoras transmitieron sus canciones sin interrupción durante días. Los homenajes se multiplicaron en cada rincón de México y más allá de sus fronteras. Pero entre las flores, los discursos emotivos y las lágrimas públicas, existían también aquellos que guardaban silencio con un conocimiento diferente, una comprensión más compleja del hombre detrás de la leyenda. Personas que sabían que la historia completa de Vicente Fernández incluía capítulos nunca escritos, decisiones nunca explicadas, pactos nunca revelados. En un cajón de seguridad de un banco en Guadalajara, según rumores persistentes entre abogados que manejaron asuntos legales de Vicente, existiría un sobre sellado con instrucciones específicas, de no ser abierto hasta 50 años después de su muerte. El contenido de ese sobre permanece como uno de los misterios finales del charro de Huentitán. Algunos especulan que contiene documentos, otros creen que son cartas explicativas. Hay quienes sugieren que simplemente es una leyenda urbana sin fundamento real. Pero la existencia misma de ese rumor ilustra algo fundamental: la sensación compartida de que la historia oficial de Vicente Fernández, por más gloriosa y celebrada que sea, representa solamente la superficie de una narrativa mucho más profunda y compleja. El legado musical de Vicente es indiscutible e imperecedero. Sus canciones continuarán sonando en celebraciones y momentos de nostalgia nacional durante generaciones. Su imagen como símbolo de lo mexicano permanecerá intacta en el imaginario colectivo. Pero debajo de esa imagen pública, cuidadosamente construida durante más de medio siglo, existió siempre un hombre navegando corrientes invisibles, tomando decisiones guiadas por información que el público nunca conoció completamente, protegiendo secretos cuya verdadera naturaleza quizás nunca se revele del todo. La grandeza de Vicente Fernández no disminuye por reconocer esta complejidad. Al contrario, la comprensión de que fue un ser humano, completo con sus luces y sus sombras, lo hace más real, más humano, más cercano a la experiencia universal de vivir con contradicciones y verdades complicadas. El mito y el hombre coexistieron siempre en Vicente Fernández, y ambos merecen ser recordados con honestidad, con admiración por lo extraordinario y con comprensión por lo imperfecto. El dinero fue depositado en una cuenta bancaria en Guadalajara que jamás volvió a mostrar movimiento alguno. Los empleados del banco recordarían después que Rodrigo lucía demacrado, con ojeras profundas y las manos temblorosas al firmar los documentos. Ninguno de sus antiguos colegas periodistas logró contactarlo nuevamente. Mientras tanto, en el rancho Los Tres Potrillos, la vida continuaba con normalidad aparente. Vicente Fernández seguía ofreciendo presentaciones multitudinarias, llenando estadios con esa voz que parecía surgir de las entrañas mismas de México. Pero quienes trabajaban cerca del charro de Huentitán notaban cambios sutiles. El personal de confianza observaba cómo ciertos periodistas recibían acceso privilegiado
mientras otros eran sistemáticamente excluidos de conferencias de prensa sin explicación oficial. La lista negra existía, aunque nadie la mencionara en voz alta. Los archivos personales del cantante permanecen bajo custodia de la familia. Documentos que podrían aclarar controversias, grabaciones de llamadas telefónicas que nunca salieron a la luz, contratos con cláusulas de confidencialidad que sobreviven incluso después de su muerte en diciembre del año 2021. La imagen pública de Vicente Fernández como símbolo del orgullo nacional mexicano se mantuvo inquebrantable hasta el final, pero las sombras que acompañaron su trayectoria nunca desaparecieron del todo. Testigos incómodos que cambiaron de versión. Periodistas que abandonaron investigaciones prometedoras sin razón aparente. Fotografías que desaparecieron de archivos públicos. El legado musical del rey de la música ranchera es indiscutible. Sus contribuciones al folclore mexicano permanecerán por generaciones. Sin embargo, las preguntas que rodearon su vida personal siguen flotando en el aire como notas suspendidas de una canción inconclusa. La verdad completa quizás nunca emerja completamente. Quizás no deba hacerlo. O quizás simplemente esperamos el momento adecuado, cuando los últimos guardianes de secretos decidan finalmente hablar. Gracias por acompañarnos en esta investigación que intentó acercarse a las zonas grises de una figura monumental. Si este recorrido por los aspectos menos conocidos de la vida de Vicente Fernández te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal para más contenidos que exploran las verdades ocultas detrás de los íconos. Deja tu like si consideras que estas historias merecen ser contadas. Y en los comentarios, comparte tu opinión. Debemos conocer todo sobre nuestros ídolos o algunas verdades, es mejor mantenerlas en silencio.